Cuando hablamos de biomasa, realmente no estamos refiriéndonos a una única materia prima, sino que dentro del concepto de biomasa agrupamos una amplia variedad de residuos biomásicos que provienen de la producción agrícola, forestal, incluso la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos y muchas otras. Una de las vías de aprovechamiento, de valorización de estos residuos biomásicos es la producción de energía, y es lo que denominamos como bioenergía. Este proceso productivo, además de tener un interés por el hecho de que estamos valorizando un residuo, ha cobrado especial relevancia en los últimos tiempos por el hecho de que las emisiones de carbono asociadas a ese proceso se consideran neutras, porque entraríamos dentro de lo que sería el ciclo natural del carbono, en el que las plantas utilizan el propio CO2 para crecer, ¿no? las plantas y los frutos. De ahí que esté cobrando un interés fundamental en todo lo que son las estrategias para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Además, es muy interesante pensar que el hecho de utilizar biomasa nos va a permitir también entrar en un entorno de circularidad de la economía. En estos procesos de generación de energía a partir de biomasa se van a generar una serie de subproductos que son nuevamente valorizables. Y entre las alternativas o posibilidades para esta valorización estaría lo que ahora mismo estamos desarrollando nosotros en nuestro grupo, que es la producción de hidrógeno renovable. Estaríamos hablando de un hidrógeno que se ha denominado de kilómetro cero.
En concreto, nosotros estamos apostando por el desarrollo de una tecnología donde el proceso de conversión de esta biomasa se combina con la captura in situ del CO2 que se genera en ese propio proceso, y la tecnología se denomina Sorption Enhanced. Entre los proyectos que hemos estado desarrollando, cabría destacar los resultados que hemos conseguido utilizando biogás para producir hidrógeno renovable con captura in situ de CO2. Hemos conseguido purezas de hidrógeno muy elevadas, cercanas al 98%, utilizando biogás con una elevada concentración de CO2. Además, disponemos de una planta de gasificación. Es una planta de lecho fluidizado burbujeante, donde hemos evaluado hasta 12 tipos distintos de residuos biomásicos en un proceso de gasificación para producir gas de síntesis. En una próxima etapa, lo que haremos será aplicar la tecnología Sorption Enhanced para incrementar o enriquecer en hidrógeno ese gas de síntesis que producimos a partir de las biomasas. El mundo necesita avanzar rápidamente en un proceso de descarbonización que nos lleve a emisiones cero en el 2050. Y para alcanzar ese objetivo tenemos que ser capaces de descarbonizar literalmente todo. Entonces el problema es que, a pesar del gran papel que van a tener las renovables y la electrificación de todos los sectores y de todas nuestras actividades, existen sectores industriales clave que hoy son responsables de en torno al 20% de las emisiones globales, que sencillamente no encuentran forma de descarbonizarse, es decir, son incapaces de reducir en cierto modo sus emisiones de CO2, a no ser que incorpores una variable clave, que es en la que trabajamos en mi grupo, que es la descarbonización vía captura de CO2. El ejemplo es el sector cemento, el sector de la cal, que juntos son responsables del 5% de las emisiones globales, y que 2/3 partes, en torno a 2/3, 3/4 partes de sus emisiones provienen sencillamente de la descomposición de las piedras que necesitan para hacer el cemento, o los usos tremendos y muy dispersos y muy variados de la cal en muchos procesos industriales. Y ahí es donde entra la justificación de todo lo que hacemos en mi grupo, investigando en el mundo procesos de captura alternativos, más competitivos, más económicos, de menos consumos energéticos, para el mismo objetivo siempre: separar CO2 de una corriente normalmente de una chimenea, donde antes de la captura, ¿no?, se emitía ese carbono, ese CO2 a la atmósfera, pasar a una situación donde ya no emitimos CO2 a la atmósfera, porque ese CO2 nos lo hemos quedado para, insisto, gestionarlo de alguna forma racional sin que acabe en la atmósfera, ¿no? En concreto, en mi grupo llevamos casi 25 años trabajando en el uso de materiales de calcio, del cal viva, óxido de calcio, como material funcional, como material clave capaz de absorber el CO2 en unas determinadas condiciones que creas en torno a esos gases y a esos sólidos que entran en contacto, ¿no? Y una vez que el CO2 ha desaparecido de la fase gas y lo tienes en los sólidos, como carbonato de calcio, arreglártelas en otra etapa aparte para extraer el CO2 ya en condiciones de alta pureza y hacer algo con él. Y el ejemplo que vemos aquí es quizá la planta piloto, el experimento más grande que hemos hecho en este campo hasta la fecha, partiendo de ese problema, ¿no? En este caso tratando hasta un 1% de los gases de chimenea de esta central térmica para obtener esa corriente pura de CO2. El CO2, una vez que lo has capturado en condiciones de alta pureza, lo puedes comprimir y llevar a un estado muy parecido al de un fluido, al de un líquido, y tienes dos opciones: una, inyectarlo al subsuelo, con lo cual las emisiones serían negativas si la fuente de CO2 era biomasa renovable o la atmósfera, o emisiones cero si le das un uso a ese CO2, por ejemplo, para hacer un combustible sintético. Cuando se habla de captura de CO2 estamos hablando siempre de escalas muy grandes. Esto solo tiene sentido, y la economía
de estos procesos solo tiene sentido a escalas muy grandes. Y evidentemente el papel de la industria ahí es clave, o sea, el papel de la industria y de los agentes reguladores, de los agentes políticos. Tiene que haber, insisto, una situación favorable para el negocio en este campo también, igual que ya existe, y todos lo celebramos, ¿no?, para el negocio de la energía renovable, ¿no? Durante las últimas décadas, el uso masivo de combustibles fósiles está acelerando los efectos del cambio climático. La transición hacia un modelo basado en energías renovables es fundamental para limitar la dependencia de estos, frenar el impacto ambiental y mejorar la eficiencia energética. Para aumentar la penetración de las energías renovables en el sistema energético, es necesario contar con sistemas de almacenamiento fiables y flexibles, adaptados a su intermitencia y que garanticen la estabilidad en el suministro. En este contexto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas creó hace 3 años la plataforma temática interdisciplinar FlowBat 2021, que es el germen de este proyecto y cuyo objetivo era desarrollar una batería de flujo todo vanadio de 1 kilovatio con tecnología propia. Como continuación, grupos de investigación de 8 institutos del CSIC desarrollan actualmente una propuesta más ambiciosa, el proyecto Demostrador de una batería de flujo redox de 50 kilovatios, financiado por los fondos europeos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Al contrario que en otras baterías, en las de flujo redox la energía se almacena en los electrolitos y no en los electrodos. Así se pueden variar la capacidad y la potencia de forma independiente, lo que las convierte en sistemas muy flexibles, seguros y adaptables a distintas condiciones de trabajo y con mayor tiempo de vida útil, lo que facilita su amortización. El proyecto aborda el desafío del diseño, fabricación y montaje de todos los elementos con tecnologías propias, la mejora de las prestaciones de electrodos, membranas y electrolito, la optimización de los flujos de energía y su integración en la red eléctrica. Además, se están desarrollando diseños propios de los sistemas de gestión de la batería y la energía, con protocolos de operación compatible con los estándares industriales, así como nuevas técnicas para la predicción de los estados de carga y de salud que definan las estrategias de control para reducir la degradación. El objetivo final del proyecto es la integración del prototipo en una aplicación práctica, como puede ser un campo solar comercial. Para facilitarlo, se ha desarrollado una microred inteligente en el IFTEC, formada por una batería de flujo de 10 kilovatios, un campo solar y varias cargas y fuentes programables. Esta instalación permitirá estudiar casos realistas según las necesidades del mercado, con una arquitectura de potencia modular que permite el uso en modo aislado o conectada a red, ya sea en corriente alterna como en continua. Ahora, cuando la Unión Europea apuesta fuerte y decisivamente por las energías renovables, la tecnología desarrollada en este proyecto permitirá a las empresas españolas alcanzar una posición relevante en el entorno europeo ante el reto de mantener la seguridad del suministro en un sistema eléctrico descarbonizado.